invito a que le cantes esta canción a Él con todo tu corazón. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Si tú tienes un Dios todopoderoso, ¿qué tal si le das un grito de júbilo? La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Dígaselo a Él. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Sí, Señor, hoy cantamos sobre ese Dios poderoso. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie que se compare a tu amor, Señor, porque tú eres todopoderoso, Señor. Sí, Señor, te glorificamos en este día. Exaltamos tu nombre, Señor. Tú eres todopoderoso. Tú eres todopoderoso. Eres todopoderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte, dígale a Él, invencible. Y no hay nadie como tú. Decláralo. Tú eres todopoderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Aplaude fuerte a Él. Muy buenos días, hermanos, bienvenidos a nuestro tiempo devocional conectados con su palabra. Norita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muy buenos días, familia. Qué bendición nuevamente hoy reunidos. Sí, es cierto. Bueno, y esperamos que hayan estado allí fieles siguiendo nuestro plan de lectura de la palabra durante un año. Y del texto o de los textos que nos sugiere el plan del día de hoy, queremos tocar o queremos compartir 12 versículos del capítulo 2 de Marcos. Y de este texto que queremos compartir con ustedes en el día de hoy, hemos traído una enseñanza que hemos llamado ¿Cómo traer a otros a Jesús? Este relato nos cuenta de cómo Jesús regresa nuevamente a Capernaum. Se reúne en una casa y cuando se da la noticia o los habitantes se enteran de que Él está en esa casa, llenan inmediatamente la casa al punto de que aún ni en la puerta había espacio. La casa estaba completamente cerrada. Entonces vienen unos personajes, ¿cierto? 4 amigos cargando a una persona que era paralítica, la traían en una camilla y trataron de acercarse a Jesús, pero como no podían acercarse, se subieron al techo, rompieron o abrieron una abertura en el techo y me imagino que con sogas o algo descendieron con la camilla que traía este amigo de ellos que era paralítico. Yo quiero imaginarme por un instante Jesús, porque Él estaba enseñando, porque Él estaba predicando al interior de esta casa, ver cómo el techo se abre y cómo comienza a bajar esa camilla.
Me imagino que Jesús sonrió, les dio risa, no sé, hubo un silencio, ¿cierto? Porque no es normal que baje esa camilla. Hubo un silencio a causa de lo que estaba ocurriendo, y cuando él mira a los amigos que traían a este paralítico, les dice que la fe de ellos ha permitido o ha hecho posible que los pecados de él fuesen perdonados y por ende llegara la sanidad a su vida. ¿Sabes, Norita y hermanos? Habían unos escribas allí, había unas personas que estudiaban la palabra, pero que estaban allí precisamente con la intención de cuestionar, de envolver a Jesús en sus preguntas, en sus cosas, con ocasión de hacerlo caer. Y esas personas comenzaron a murmurar entre ellos: ve, pero ¿por qué se atribuye el perdonar o el traer perdón a una persona cuando solamente Dios es el que puede perdonar los pecados? Y Jesús escuchó esto, dice que en el Espíritu Él escuchó esto y les dice que es más fácil decir a esta persona paralítica: tus pecados te son perdonados, o simplemente decirle: toma tu lecho, toma tu camilla y levántate y anda. Entonces les dice, y eso está en el versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, para que sepan que yo, Jesús, el Hijo de Dios, tiene potestad o autoridad para perdonar los pecados, te digo en este momento. Y le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla o tu lecho y vete. Entonces este paralítico se levantó, tomó la camilla y salió delante de todas las demás personas que estaban allí. Y esas personas decían: nunca hemos visto algo parecido anteriormente. ¿Sabes? Allí había muchos tipos de personas, ahorita. Vamos a hablar sobre algunos de ellos. Entonces, vamos a empezar con los fariseos. Los fariseos estaban sentados al lado y el poder de Dios estaba presente ahí para sanarlos, a ellos también. Sin embargo, no lo recibieron. Y es increíble, pero cierto. Puedes estar en la presencia de Jesús y salir sin ningún cambio. ¿Por qué? Porque tu actitud y tu enfoque determinan el resultado. Sí. Había quizás, no sé, orgullo, prejuicios, pensar que sabes muchas cosas sobre Dios. Hay muchas personas que se acercan, ¿cierto?, a una iglesia y vienen cargados de todo un conocimiento, que dicen: estoy en un nivel superior en cuanto a mi conocimiento de Dios. No tengo por qué cambiar mi actitud, no tengo por qué rebajarme, ¿cierto?, a una condición tal que me permita, como dicen estos, acercarme a Dios. Pero muchas veces necesitamos declinar esos conocimientos que tenemos, ese orgullo y ese prejuicio que hay en nuestras vidas. Es cierto. Hebreos 4:2 nos dice: también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y es que volvamos al ejemplo en donde estaba Jesús con toda esta multitud de personas dentro de las casas. Estos fariseos estaban allí con Jesús. Estos fariseos estaban escuchando la palabra que él estaba compartiendo. Pero como les decía, su intención era más cuestionarlo, era más de pronto ponerlo a prueba, que definitivamente llenar su vida de fe y permitir que sus vidas fuesen transformadas. A ellos les interesaba más enredar a Jesús, tratar de hacerlo caer en una equivocación, que realmente en demostrar el poder de Dios en sus vidas, ¿cierto? Y más aún cuando ven este milagro tan grande y tan prodigioso de ver cómo un hombre paralítico recupera su salud. Entonces queremos recalcar un poco lo que dice el versículo 3. Entonces vinieron a él, a Jesús, unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y ese pasaje es muy interesante. Venía cargado por 4 personas. No podía ir él solo, sino que 4 personas tenían que llevarlo. Algunos tienen que ser llevados a Jesús porque no pueden ir a él solos, como el hombre en la historia. Están paralizados. ¿Y por qué pueden estar paralizados? Tienen creencias que dicen quizá que eres demasiado pecador para que Dios te pueda amar y redimir. ¿Autocondenación? Autocondenación. Hemos escuchado tantas veces cuando nosotros llevamos la palabra a otros
que algunas de estas personas nos dicen, un pecador como yo, va a ir a los pies del Señor. Lo dudo mucho. Estas creencias las pueden tener muchas personas y son falsas, por el recuerdo también de algo que pasó en la infancia y del que nos da miedo hablar. Muchas veces nos da temor expresar ciertas situaciones que ocurrieron en nuestra infancia por el temor a ser rechazados y creemos que Dios nos va a rechazar por esto. Podemos estar paralizados por temor, por ansiedad, depresión, el sentir que no valemos nada o, como dijimos ahora, una niñez de abuso. Por otra parte, también puede ser alguien que se ha hecho a sí mismo y está paralizado por el éxito, el materialismo, la avaricia o un narcisismo que no nos deja reconocer la necesidad de Dios en nuestras vidas. Es cierto, muchas personas se vanaglorian de los éxitos conseguidos y dicen, bueno, ¿yo por qué tengo que ir donde Dios? Si yo solo me he bastado para conseguir lo que tengo, para tener mi fama, para tener mi trabajo, mi posición social, entonces ¿por qué tengo que ir a Dios, cierto? No sienten una necesidad, pero saben, la palabra de Dios nos dice en Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Ese poder que hay en el Señor, que hay en nuestro Señor Jesús, no tiene limitantes, está allí para todas las personas, para cada persona que, como les decíamos anteriormente, puede tener algún tipo de parálisis en su vida que le impide acercarse a Él. Y como decíamos hace un momento, al necesitar este paralítico 4 personas, también muchas veces nosotros necesitamos refuerzos. Cuando has orado por alguien y no parece que pasa nada, ¿cuántas veces hemos escuchado, ay, yo llevo años orando por esta vecina y nada, no pasa nada? No, recuerden, este paralítico en sus propias fuerzas no podía ir donde Jesús. Pero dice el versículo 4, no hallando cómo hacerlo. ¿Saben qué hicieron los amigos? Se subieron encima de la casa y por el tejado descendieron a este hombre que estaba en gran necesidad. Así como dice Nora, muchas veces necesitamos, ¿cierto?, la compañía, el esfuerzo de varias personas para poder llevar a alguien a los pies de Jesús. Muchas veces esa persona por sí sola no puede, pero ni aún con la ayuda tuya, ¿cierto?, podría llegar. Entonces necesitamos refuerzo de otras personas. Mateo 18, 19, 20 nos dice, si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y esto nos habla de cuando varias personas se ponen de acuerdo en un propósito. Y un propósito especial de nuestras vidas debe ser el de que otras personas lleguen a los pies de Jesús, de que lleguen al conocimiento de las buenas noticias de salvación. El pasaje dice, al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Hay que recalcar un poco esta parte donde dice, al ver él la fe de ellos. Y probablemente ni siquiera era la fe del paralítico, ¿cierto? Quizás el paralítico llegaba ahí en una condición de, no sé, de renuncia, de que ya no había nada nuevo para su vida, de que tal vez la condición que había vivido durante mucho tiempo hacía que su fe estuviese paralizada, al igual que sus piernas, que quizás no creyera mucho en lo que estaba aconteciendo en ese día, en esa casa. Por eso es importante nosotros pensar hoy que no es un problema para Dios el responder a nuestra fe y que Él va a tocar los corazones de esas personas por las cuales hemos estado orando durante tanto tiempo. Miren, estos amigos no se dieron por vencidos por el enfermo. Necesitamos una fe que se niega a rendirse.
el hecho de que hayas hablado con alguien acerca del Señor antes y no haya respondido, no significa que no vaya a responder ahora. Sí, hay tiempos, o sea, has invitado a alguien, le has compartido, has extendido el mensaje, la palabra, las buenas nuevas, le has hablado de Jesús y tú sientes que no ocurre nada en la vida de esa persona. Nunca pienses que esa persona nunca va a llegar a los pies de Jesús. Nunca pienses de que ese empeño que has puesto, ese esfuerzo que has colocado en compartir la palabra a esa persona, nunca vaya a dar fruto. A lo mejor en ese momento no estaba lista esta persona y ahora las circunstancias han cambiado. O a lo mejor no lo hiciste de la forma apropiada y ahora tu enfoque puede ser mejor. Sí. Recordemos que la palabra no llega vacía. Sí. La clave es, tú haces tu parte y Dios hará la de Él. Gálatas 6:9 nos dice, así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Tú vas a ver que esa persona a la que le has compartido finalmente va a llegar a los pies de Jesús y ese va a ser un premio. Y sabes, por cada persona que llega a los pies de Jesús a través de tu vida, nos dice la palabra que hay un galardón, ¿cierto? Para nosotros. Entonces va a llegar ese premio especial a nosotros. Pero el mejor premio yo creo que podemos tener es cuando vemos que esas personas finalmente llegan a Jesús, escuchan su palabra y sus vidas son transformadas a través de lo que Dios hace en ellos por medio del Espíritu Santo. Entonces, mucho ánimo. ¿Sabes? Este texto nos enseña tantas cosas, pero particularmente nos habla del poder de Dios, del poder de su Hijo Jesús, del deseo que Él tiene de que seamos salvos, pero también nos habla de la gran necesidad que tenemos nosotros de evangelizar, de conocer, de derribar obstáculos, de abrir puertas, de abrirnos paso entre la multitud. Y cuando hablo de abrirnos paso entre la multitud, estoy diciendo abrirnos paso entre el pensamiento que hay actual de la humanidad y llegar a ese verdadero conocimiento que es nuestro Señor Jesús. Entonces, mucho ánimo en la lectura de la palabra, mucho ánimo en lo que aprendemos a través de ella y mucho empeño en seguir compartiendo a aquellas personas en las cuales no ves quizá, ¿cierto?, algún tipo de cambio en sus vidas o de aceptación o de recibir con agrado la palabra que tú le quieres compartir. Y Henry, quizá en este momento podamos estar hablando a alguien que puede pensar, no soy digno de llegar a los pies del Señor. Mi vida ha sido tan difícil, ha sido tan dura, que yo no creo tener la suficiente dignidad para acercarme a Él. Pero queremos decirte que el Señor te ama grandemente y que Él te está esperando con los brazos abiertos. Solamente tienes que tomar la decisión de recibirle en tu corazón, de llegar a Él sin prejuicios, sin nada que te impida acercarte a ese gran amor que Él tiene para darte. Así es. No olvides de leer los textos que te sugiere el plan de estudio de la palabra, de estudiar el resto de los textos, de aprender, de pedirle a Dios que hable a tu vida por medio del Espíritu Santo, de apropiarte de estas enseñanzas, de hacerlas tuyas, ¿cierto? De llevarlas a tu vida, de llevarlas a la práctica y lo más importante, saber que Dios siempre está allí esperando conocerte más, hablar a tu vida, traer crecimiento, transformación por medio de lo que Él habla, por medio de su palabra. Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este día de amor que nos regalas. Gracias, Señor, por una oportunidad más de conocer de tu palabra. Gracias, Padre, porque a través de esta lectura hoy aprendimos que vamos a seguir adelante proclamando las buenas nuevas de salvación, que no va a haber dificultades para que otros puedan recibir esta palabra de bendición. Danos fe, llénanos de fe, Señor, de tal fe que nosotros vamos a llegar hasta lo último de la tierra, proclamando las buenas nuevas. Y hoy, Señor, quiero entregarte a aquellas personas que nos están viendo por primera vez,
te quiero entregar esos corazones, Señor, que tú estés allí, Señor, hablando a sus corazones, a sus oídos espirituales. Te las entrego a ti, Señor, y que tú perdones cada uno de sus pecados, que ellos hoy no sientan condenación, no sientan tristeza, que ese peso que hay en sus vidas, Señor, sea quitado para que puedan llegar a tus pies como ellos quieren llegar, que ellos se quiten esa venda de sus ojos, que puedan ver la luz, que puedan ver esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que solamente tú puedes darles a ellos y a cada uno de nosotros también. Te entrego a aquellas personas, Señor, que hoy se cohíben de hablar de tu palabra, que hoy se cohíben de llevar esa palabra a otros. También te entrego a estas personas que hoy se sienten cansaditas porque han orado mucho por otros y estas personitas no han cambiado su manera de pensar. Te pido que tú estés allí fortaleciéndoles, que tú estés allí hablándoles, mostrándoles, Señor, que la fe puede mucho, que la fe de ellos va a llevar a estas personas a tus pies. Gracias, Padre Santo, te damos porque nos escuchas, porque nos amas, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, esperamos que tengas un día muy bendecido por parte de nuestro Padre. Comparte el link de esto que te hemos compartido el día de hoy. Persevera en la palabra, permite que Dios hable a tu vida, que Dios te transforme, que Dios te lleve por el camino que es agradable y perfecto y que puedas conocer la voluntad de nuestro Padre en tu vida. Amén. Dios me les bendiga, hermanos. Feliz y bendecido día.